para hacerlo un poco más dinámico en función de un power que ya tenía, eh, algunas cuestiones en relación a la sexualidad y al género. Eh, Definiciones con respecto a la sexualidad, otras definiciones que van a estar relacionadas a la sexualidad que son muy importantes y leyes vigentes que tenemos en la Argentina en relación a la sexualidad, al género, a, a diferentes aspectos que hacen a estos temas tan amplios, tan complejos a su vez, y en constante evolución además, ¿no? Lo que yo les decía. Vamos a arrancar eh, con estas definiciones. Primero, esto lo tomé tal cual como lo pregunta y lo contesta el texto del INADI. Dice, ¿hay una sexualidad normal? Porque bueno, nosotros estamos viendo que Freud presenta esta sexualidad, este desarrollo libidinal, un poco como si fuera la sexualidad normal, ¿no? Y sabemos que hoy en día las sexualidades están siendo diversas, digamos, no está siendo tan literal a lo que durante mucho tiempo la teoría psicoanalítica planteaba. Hoy por hoy hablamos eh, de, digamos, ya en la niñez, de cuestiones que tienen que ver con el género, con la identidad de género, con eh, identidades por ahí trans, ya en niños. Entonces eso también hace que pensemos qué es la sexualidad normal hoy en día, ¿no? Entonces, yo extraje una partecita de lo que es el texto del INADI, que es aquello que es establecido y considerado como normal responde a pautas culturales. O sea, tenemos que entender eso. Lo normal hoy no va a ser lo normal dentro de 10 años, ni dentro de 20, ni dentro de 100. Lo normal hoy no es lo mismo que era normal para Freud. Eso no quiere decir que hay que, bueno, castigar a todo aquel eh, digamos, que vuelve a cuestiones de la normalidad de otras épocas, sino más bien comprender y entender que el funcionamiento del saber, y esto más adelante también lo puse, del saber también está relacionado con lo que en ese momento culturalmente era considerado normal, lo que era permitido o era prohibido. Eh, bueno, eh, acá me equivoqué al escribir, era pauta. Lo normal se constituye como una pauta, acá está mal escrito, me equivoqué la P por la O, de valor y allí radica su capacidad de ser normativo. Bueno, disculpen los errores ortográficos, lo hice súper rápido porque no quería volver a poner el mismo power del que ya tenía del cuatrimestre anterior, quería hacer algo rapidito diferente, pero bueno, importé algunas cosas y agregué. Entonces ahí me faltó el allí, está sin tilde. Entonces, esta cuestión de que la normalidad, y esto me parece interesante para verlo, los autores que nosotros pusimos un poco lo remarcan, o sea, tanto está en el texto de Linay como también está en el de Disegni o en el de Ana María Fernández en adolescencia. Esta cuestión de la normalidad pasa a ser como algo, bueno, valorativo. Si estás dentro de la normalidad, es algo, es una pauta de valor, es algo que me incluye y que además esto me marca justamente la norma, me marca lo esperado, me marca el estar dentro de un grupo determinado. Entonces, todo lo que no está dentro de ese grupo determinado, ese grupo considerado como normal y con esa pauta de valor, es visto como anormal, como enfermo, como Ana María Fernández lo dice, como psiquiatrizado, ¿no? Esta mirada también de, de aquel que no cumplía los parámetros de sexualidad normal, eh, es considerado enfermo, digamos, directamente. Y como esas pautas, esas consideraciones de lo que es normal, lo que no es normal, es algo cultural, vamos a ver que hoy en día podemos considerar determinados actos como anormales y como parte de lo que popularmente se dice como enfermedad, y otras que no, ya no están dentro de esa categoría y si bien cada uno puede tener su opinión, ya a nivel científico, a nivel médico, ya no están dentro de la misma. ¿Sí? Eh,
Pero bueno, eso no fue de la noche a la mañana, no fue algo que estas miradas diferentes respecto a las sexualidades haya sido algo que rápidamente se logró, sino que fue a lo largo de un proceso de lucha, de un proceso de, aun cuando, de visibilizar, porque esto también es un término que es importante tener en cuenta con la sexualidad, en relación a la sexualidad, la visibilización de las diferencias, ¿no? Cuando durante mucho tiempo se buscaba todo lo contrario, la visibilización de lo que se consideraba normal y lo demás dejarlo por fuera para que no interfiera en esas pautas. Bien, bueno, acá les puse con respecto a sexualidad diferentes conceptos, ¿sí? Primero, entender que este concepto de sexualidad que nosotros manejamos con el psicoanálisis y que hoy en día todavía tenemos en relación quizás con la Organización Mundial de Salud o con la idea de sexualidad desde la mirada de Foucault, que lo van a ver, es un modelo digamos, es un concepto creado a partir del dispositivo de la sexualidad. Es un concepto más bien moderno y de la contemporaneidad, eh, que todavía prevalece, que surge a partir del capitalismo y que aparece con ese dispositivo de la sexualidad en donde empezaba a regular los cuerpos, a regular las relaciones de sexo con los otros, a poner la problematización en algunos aspectos, digamos, y de empezar a generar, digamos, esta idea de lo normal y lo anormal en determinadas cuestiones dentro de lo que tenía que ver con esa sexualidad y a generar producciones de saber, ¿no? Esto me parece era interesante poner lo que es textual de lo que dice Ana María Fernández, porque me parece que no es solamente cuando nosotros hablamos de sexualidad pensar en, bueno, sí, eso tiene que ver con el desarrollo afectivo, sino que también tiene que ver con una cuestión mucho más macro que hace como de contexto al desarrollo de cada uno. Por eso las sexualidades que nosotros, eh, digamos, lo podamos analizar de personas de nuestra misma edad o de nuestra misma generación, no van a ser las mismas que de las generaciones actuales, de niños o niñas actuales, ¿no? Ya el adolescente, por ejemplo, vive la sexualidad de otra manera de lo que vivía la adolescencia nuestra generación. Entonces, digo nuestra generación porque, bueno, más o menos en general de 30 años para arriba. Yo estoy igual más cerca de los 40 que de los 30, pero bueno, de todas formas, digo que esa la generación de adultos, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son estos conceptos. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice que es la sexualidad? La sexualidad es un aspecto central del ser humano que lo va a tener a lo largo de la vida, que va a abarcar el sexo, va a abarcar el género, las identidades y roles que cada uno cumpla en relación a esto, y la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción también. Entonces, es un concepto integral, no es un concepto que focalice solamente en un aspecto, sino que justamente va a abarcar diferentes cuestiones relacionadas a ello. Es una definición bastante abarcativa, no tiene como demasiada, digamos, demasiado, un concepto con demasiadas dificultades para comprenderlo, porque en realidad abarca todo lo que se pueda llegar a entender. Es como bastante correcto, podríamos decirlo. Pero bueno, esto también de entender que es un aspecto central tiene que ver con esta mirada psicoanalítica de poder entender que la sexualidad no era solamente reproducción, intimidad, sino que tenía que ver con algo más que, que implicaba a los sujetos en su devenir cotidiano, implicaba a los sujetos no solo desde la adultez, sino que los implicaba desde la niñez, desde el nacimiento. Obviamente que como uno tiene la idea de sexualidad como sexo, como penetración, como masturbación, como toda esta mirada muy cargada del acto sexual adulto, cuando esto se llevó a algunos conceptos, a decir, bueno, el niño, y esto es un concepto que no se lo dije, me olvidé decírselo en la parte anterior, pero cuando Freud dice el niño es un perverso polimorfo, la sociedad se horrorizó. ¿Cómo va a ser un perverso el niño si el niño es un ser alado, un ser que no puro?
digamos, no tiene ningún tipo de pensamiento sexual y que además la sexualidad vista como algo impuro. Entonces, esto es un concepto que la Organización Mundial de la Salud toma desde los aportes del psicoanálisis y me parece importante tener en cuenta. Bien, otro de los conceptos es lo que dice Foucault, que Foucault, bueno, un poco explica, ¿no? Cómo ese dispositivo de la sexualidad con el capitalismo empieza a marcar las sexualidades, obviamente, pero los cuerpos y a determinar roles, identidades. Bueno, dice, en cada sociedad y en cada época histórica se configuran determinados discursos y saberes legítimos para hablar sobre la sexualidad. Ciertos sistemas de poder que regulan su práctica, estableciendo las normas y formas según las cuales los individuos se reconocen sujetos de esa sexualidad. Y es lo que venimos diciendo, o sea, en cada época, en cada sociedad vamos a construir, por eso es que yo les decía que me parece que es un tema ideal para construir un concepto para cuando ustedes lo tengan que trabajar en grupos para el examen, poder construir un concepto de sexualidad en función de pensar también en la actualidad, ¿no? Porque no es lo mismo esa mirada y los discursos de la época de Freud, de cómo él lo traspolado a nuestra actualidad, o también la mirada o el discurso que hoy se tiene más allá de esa teoría. Y por último, lo que decía, bueno, no es lo último, pero sí lo que decía Freud, que decía, bueno, Freud no designa solamente las actividades de placer dependientes del funcionamiento del aparato genital, sino toda una serie de excitaciones y de actividades existentes desde la infancia, que producen un placer que no puede reducirse a la satisfacción de una necesidad fisiológica fundamental. Eso es lo que les digo cuando les digo, bueno, justo se incendió, dije cualquiera, se prendió sí, está bien, un micrófono. Ahora, si quieren hacer comentarios, les dejo un ratito, termino con esto. Esto que les decía, que bueno, no es solamente una cuestión fisiológica o una cuestión puramente, digamos, del instinto, ¿no? La sexualidad va más allá de eso, por eso él habla de pulsión y habla de pulsión sexual en el sujeto, esta cuestión de la capacidad de elegir, de la capacidad de que, yo a veces les digo en algunas cursadas esto de que, bueno, no depositamos libido en cualquier objeto, y cuando hay una cuestión que tiene que ver con la sexualidad, los objetos que elegimos, ya sea objetos cotidianos en donde depositamos nuestro afecto, como objetos sujetos, digamos, ¿no? En donde establecemos vínculos y que pueden llegar a ser un vínculo que pueda llegar a la intimidad, cuando no elegimos objetos porque sí, elegimos objetos que realmente con nuestra historia, con nuestras fantasías, con todas estas huellas que fueron armándose a lo largo de nuestra infancia y de nuestra adolescencia, vamos eligiendo objetos en función a esa experiencia. Entonces, no es uno y ese único solamente satisface, no estamos digamos, satisfaciendo una necesidad fisiológica y nada más. Les pongo no solamente desde el vínculo con personas, a ver, cuando hablábamos de sexualidad decíamos que la pulsión tiene que ver con eso y hablábamos de el hambre como una necesidad fisiológica que apuntala a la pulsión sexual. eh, Tenemos que entender, a ver, para que, no sé si di este ejemplo, pero tenemos que entender que aun cuando eso suceda, cuando nosotros elegimos comer algo, no elegimos cualquier cosa, comemos lo que nos gusta. Entonces ahí estamos teniendo una necesidad que está mediatizada por la pulsión, por la libido, por lo que a nosotros nos gusta. No comemos, no es lo mismo, bueno, una cosa es que uno esté en una situación totalmente extrema y come lo que haya porque tiene hambre real, y otra cosa es cuando uno tiene el hambre en función de las posibilidades de tener satisfechas sus necesidades en general y puede elegir, ¿sí? No es lo mismo una cosa de la otra. Cuando uno puede elegir, puede depositar la libido, puede decir, bueno, sí, no quiero comer fideos, quiero comer una hamburguesa. Entonces ahí los objetos se vuelven, digamos,
objetos de la libido, ¿no? No es una cuestión, una necesidad fisiológica. Entonces, en este sentido, lo plantea que no puede reducirse a la satisfacción de una necesidad fisiológica, como tampoco se puede reducir a que la sexualidad solamente es el coito para la reproducción. No. Y no queda solamente focalizado en el coito tampoco. Bien, bueno, y obviamente aclaraba qué tipo de necesidad fisiológica. Y que se encuentran también a título de componentes en la forma llamada normal del amor sexual. Y por último, en estas definiciones, les incluyo esta idea de diversidad sexual para hablar de la sexualidad. Entender que la sexualidad es una pluralidad, o sea, esa diversidad sexual es una pluralidad de prácticas y manifestaciones emocionales, afectivas, sexuales en una cultura dada, que contempla distintas formas de expresar el afecto, el cariño y el deseo sexual, ya sea a personas del mismo género, de género distinto o ambos. Entonces, me parece que esto es como la mirada más amplia que se pueda tener de lo que es la sexualidad, entender la sexualidad como una sexualidad que es diversa, que contiene diferentes componentes, porque además esto permite tampoco que aún así seguramente van a ir surgiendo nuevas formas, vuelvo a decir, como tiene que ver con la sociedad, con el momento cultural, con los avances culturales de las personas que lo integran. Lo que vamos a encontrar es que esta definición también en un momento se va a quedar como corta y no va a poder expresar lo que los sujetos sienten o viven como sexualidad. Pero lo que se intenta es poder abrir ese abanico de posibilidades para que no quede en una forma única digamos, de definir la sexualidad y que todo aquello que no se ajusta a ello quede por fuera y quede invisibilizado y que quede visibilizado como patológico, que quede en los márgenes de la sociedad, con lo que significa esto. Digo, me voy más allá del término psicológico, sino también de lo que significa a nivel social, ¿no? Quedar al margen, quedar por fuera, implica desigualdades, implica un montón de aspectos que no están buenos, que quizás para los que entramos en algunos criterios normales no los sentimos ni los vivimos porque somos afortunados, a ver, afortunados entre comillas, no digo, afortunados es de un decir, digo, en esa misma mirada pareciera ser que somos afortunados, que no tenemos que lidiar con la realidad que se le presenta a un montón de sujetos, de personas, que no encajan en ciertos parámetros sociales que durante muchísimos años se sostuvo. Entonces, en este sentido es que me interesa, yo sé que, digamos, la verdad que no, lo que damos en la cátedra es nada, digamos, en comparación con la cantidad de información que hay sobre el tema, de la cantidad de información que las personas hoy en día tienen sobre el tema, pero bueno, como mi idea es introducir el tema para que se empiece a hablar, a pensar, a analizar, a discutir, si no es como volver a dejar por fuera, a no visibilizar una realidad, que además esto es algo que lo van a ver en su práctica también, digamos, ¿no? Van a encontrarse con sujetos que están atravesando estas cuestiones con respecto a la sexualidad también. No todo va a ser heterosexualidad y binarismo, digamos. Ay, bueno, nena varón eh, bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá o algún comentario que quieran hacer? Así voy a las otras definiciones. Profe. Hay una pregunta, creo que Héctor era el que había Héctor, abierto. ¿puede ser? Sí. Con respecto a... Ahí se escucha, o yo lo escucho Sí, un se poquito mal. entrecorta. ¿Se escucha mal? No, sí, se entrecorta, Héctor, a ver si... Sí. Bueno. ¿Querés escribirlo? Un comentario, que ya se hace largo. Está bien, está bien. Cortado. Sí, se escucha entrecortado, pero a ver, probemos a ver si se...
Se puede llegar a Debo escuchar. andar mal con la señal. Sí, puede ser. No la digo, se escucha. Con ¿Sabés qué? respecto Podés a apagar la cámara, Héctor, a ver si te funciona con el audio, se escucha mejor seguro. a ver, Pero, va a ir con a esta nueva la sexualidad. sí. Puede ser cambios haya cosas que, por ejemplo, en la teoría de Freud no aparecen, digamos, en las configuraciones Uy, creo que lo Las perdimos. configuraciones. Sí, nos quedamos en configuraciones, exacto. Sí. Creo que se le cortó el micrófono. Sí, no importa que sea larga. Si la pones ahí en el chat, Héctor, yo la leo, la leemos con la profe. Sí, no te preocupes. Escribilo así no te... Aunque sea Bien. largo. ¿Alguien más quería preguntar algo mientras esperamos? Bien. Margarita decía que la importancia de los contextos, obviamente, o sea, y en este sentido, la importancia de cómo vayamos al contexto más micro, ¿no? La familia, la importancia de cómo se pueda empezar a pensar la sexualidad, pensar esa diversidad, digamos, no es algo que tampoco sea tan consciente. Cuando yo les decía, bueno, después de los 5 años hay una elección de objeto, una primera elección de objeto, que no sé si es mi micrófono que está haciendo ruido o el de un compañero. No es que esa elección de objeto sea consciente y que se haya sentado un niño o una niña a pensar, uy, que, ¿no? Desde esa mirada desde Freud. Pero digo, en las elecciones o en lo que tiene que ver con la autopercepción en respecto al género, no tiene que ver con una cuestión consciente de decir, bueno, sí, me siento y pienso, che, ¿qué quiero hacer? Sino tiene que ver con una conformación o configuración de su, digamos, a ver, de su imagen corporal, de su personalidad, de su autopercepción, digamos, en ese sentido, y que no se puede, así como no se puede, digamos, obligar a que tengan esa mirada, porque no es una cuestión que pasa desde lo consciente puramente, tampoco se puede obligar a que no se la tenga, ¿no? Entonces digo, en este sentido, en las familias está bueno la apertura, la escucha, más allá que uno puede coincidir o no coincidir, eh, digamos, y poder dar lugar, eh, porque si no me parece que también esto es una cuestión que se vive de forma totalmente displacentera, con muchos miedos, con muchas angustias, y no está bueno. Andrea decía que supongo que lo que decís es que esto de digamos, de la educación sexual integral, que los padres creen que la sexualidad tiene que ver con la sexualidad, con el sexo, con hablar de sexo. ¿No? Y que lo ven desde esa mirada. Sí, Claro. sí. Y, De la sexualidad. claro, y quizás no tenga que ver con eso, y tiene que ver con saber de su propio cuerpo, saber que su cuerpo es propio y que nadie le tiene que obligar a hacer nada, que tiene que ver con cuando son un poco más grandes, de las elecciones, de la elección y del no sentirse presionado para hacer algo. Entonces, un montón de cosas que no tienen nada que ver con puntualmente el sexo en sí mismo. Sí, quería decirles algo con respecto a esto, que es muy difícil, fue muy difícil explicar a los papás acerca de ESI, porque ya te digo, con esta idea de que todo pasaba por lo sexual y muchos decían, con mi hijo no, esas cosas no se dicen, con el cuerpo no, y es muy difícil que lo comprendan, ¿no? Por eso mismo hubo toda una campaña importante
que con panfletos, con revistas y demás, y bueno, información que se les dio a los docentes para poder trabajarlo. Pero así todo sigue todavía este prejuicio, ¿no? de lo que es el cuerpo en cuanto a lo sexual, como decís vos, al hecho de cómo lo ve el adulto, ¿no? Como para la reproducción. También yo tuve un caso de un nene que le gustaba mucho jugar con los bebotes. Y entonces lo que hacía era, el nene se llevaba el bebote a la casa porque estaba enamorado de ese bebote. Y se lo llevaba a la casa y un día la mamá me dice, no, mirá, dice Andrea, trata de que no se lleve más el bebote porque mi marido no quiere... Ay, perdón, los perros. No pasa nada, no te preocupes. Dice, porque mi marido no quiere que se lleve los bebotes porque tiene miedo que el nene, bueno, y no me daba la explicación, ¿no? Claro. Pero así. Que el nene, que el nene. Claro. Claro. Esperame un segundo. Sí, como, a ver, completo lo que dice Andrea, un poco como creyendo que los tipos de juegos que elija un niño, una niña, lo que le guste, el placer que pueda tener con esos juegos, va a determinar que tenga una elección sexual determinada o una identidad de género determinada. A ver, y eso está muy lejos de la realidad. Los niños, vuelvo a decir, o sea, en los primeros años, la diferencia en qué es para un nene o una nena lo hacen los adultos. Los niños les gusta jugar, no importa con qué. Son los adultos los que determinan y compran esos juguetes. No es... Claro, eso es lo que yo le explicaba. Incluso ahora, hace muy poquito, también vino una mamá y el nene vino al jardín con un unicornio, ¿no? Entonces también, que era Violeta. Y dijo, ay, no sé, pero trajo este muñequito que es de la hermana, capaz que los compañeritos lo van a cargar porque es de nena. O sea, Claro. Es como que está muy, muy interiorizado todo esto, como que cuesta muchísimo. Sí. Bueno, y en el caso de este nene que yo te decía que se había llevado un bebote, yo le expliqué a la mamá todo, y resulta ser que después encontró otro bebote, que eran iguales, y se llevaba a los dos enamorados. Nosotros se lo dábamos igual, porque Tal él cual. estaba, claro, más allá de esto, ¿no? Bueno, después la mamá pudo entenderlo, pero bueno, es muy difícil, muy difícil. Sí, a ver, y sumo esto que dice la compañera, los colores, todo eso son cuestiones que, a ver, los adultos lo tenemos, ¿por qué? Porque, bueno, hemos pasado generación tras generación con una idea y un concepto respecto a estas cuestiones. Es difícil que se pueda, o sea, no solo es fundamental que se le informe, que las personas sepan, los papás sepan de qué se trata la educación sexual integral, como dice la compañera, explicarle que no significa solamente eso, y que justamente esto que en el explicar también están haciendo educación sexual integral con los padres, porque están explicando una situación que quizás desconocen y que tienen que ver con esto, bueno, con los géneros, con la posibilidad de disfrutar. A ver, y digo otras cosas que por ahí a veces es como complicado que lo entiendan algunos papás y mamás con respecto a los espacios en la casa, ¿no? Tener su cuarto, dormir solo, dormir sola, no dormir en la cama mamá y papá, tiene, no sé, 4 o 5 años y sigue. Yo entiendo y sé que algunos que por ahí tienen como una mirada del colecho muy positiva en lo personal, sinceramente esto me lo atribuyo, o sea, yo no coincido, a mí me parece que tiene que ver con empezar a marcar diferencias entre el adulto y el niño, no todo es igual, no todo es lo mismo, el espacio del dormir, de la cama, es un espacio íntimo, es un espacio en donde además en donde los sujetos estamos totalmente vulnerables. Entonces es importante poder dar esa seguridad de que tiene su propio espacio, que no es un espacio en el que el adulto no puede estar, porque además, digo, hay diversas realidades, y esto me voy mucho más a lo que es puntualmente género y sexualidad, pero sí está relacionado. Sabemos que el abuso sexual infantil tiene una gran cantidad de porcentaje que se da intrafamiliarmente. Entonces, esto es muy importante a la hora de poder empezar a hablar de la sexualidad y entender que no se limita solamente
a cuestiones, a ver, uno no le va a estar detallando al niño cuestiones que por ahí lo vas a ver cuando sea un poco más grande, pero sí al cuidado, al espacio, a los lugares, a los roles, a las funciones, en la hora del baño. Un niña a los 5 o 6 años tiene la capacidad perfectamente para poder bañarse solo, no tiene por qué estar el adulto adentro del baño viéndolo en una situación de vulnerabilidad con su cuerpo. Entonces, sé que hay muchos que no coinciden, muchos padres que me han criticado en algún momento, padres de algunos pacientes en algún momento, pero yo sigo sosteniendo lo mismo. No me parece, no es, y es parte del cuidado, porque esto hay un montón de cosas que hacen, ¿no? Pero digo, esta cuestión de lo privado, de lo público, de mi cuerpo, de quién. O sea, entiendo que uno dice, bueno, pero es papá y es mamá. Está bien, pero sepamos que también dentro de la familia puede haber alguien que no está entendiendo las mismas cosas que papá y mamá, que es familia también, que por identificación puede llegar a ponerse como en ese mismo lugar de, bueno, porque es papá y mamá, como que soy como papá y mamá, y puede llegar a generar una situación de mucho más grave que la que creemos nosotros que estamos generando con. Entonces digo, hay cuestiones de cuidado que hacen a la sexualidad. Entonces me parece que eso es importante, más allá de cuestiones que, bueno, sí, obviamente culturalmente no se entienden, esto de los juguetes, de los colores, que uno dice, bueno, esto no, es un poco de enseñar, de explicar, de desmitificar un poco todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, y Pierina decía que es una ley que, sí, es cierto que no, que es optativo, que no es optativo, perdón, que es ley y que tiene que ser, pero es real que en las escuelas, por ahí, en las actividades, en los talleres que hay de sí para papás, tal vez no vayan todos. Y está el que faltó, y está el que, y no es tan estricto la aplicación. Entonces digo, siempre está el que falta, y ese día no pude ir. A ver, a mí me ha pasado en alguna oportunidad, hace 2 años atrás, porque el año pasado no fue, de haber hecho un taller justamente de educación sexual integral para los papás de pacientes, porque yo trabajo en gran parte con pacientes que tienen algún tipo de discapacidad. Y entonces se trabajaba un poco desde esa mirada, ¿no? De la sexualidad y la discapacidad, porque hay como toda una creencia bastante equivocada y errónea de que no van de la mano, parece ser, la discapacidad con la sexualidad, como que pareciera ser que si un niño o una niña tiene algún tipo de discapacidad, automáticamente no estaría teniendo sexualidad. Le digo irónicamente, ¿no? No es así. Pero entonces trabajar esto, que obviamente tiene que estar adaptado a la capacidad de comprensión, al nivel, digamos, no solo a la edad, sino también al nivel de maduración que pueda llegar a tener, a nivel de desarrollo, pero no quiere decir que no se tenga que trabajar, que no se tenga que hablar, y había muchas de estas cuestiones y estos componentes de lo que yo digo, de que con la discapacidad también sucede, con esto de la ayuda, del baño, de perpetuar ciertas prácticas que tienen que ver quizás con ciertas edades de niños más chiquitos, aún edades muy, muy grandes. Entonces, mucho por desconocimiento, mucho por esa dificultad de poder entender que una cosa no exceptúa de la otra, o sea, que tenga una discapacidad no quiere decir que no tenga sexualidad, y entonces es un trabajo bastante importante. Y muchos de los que, a ver, no fueron todos, eso es una realidad, lo mismo que les dije con la escuela, y algunos pasaba que decían que no habían ido en los talleres de la escuela porque no habían podido, porque hay mucha resistencia. Entonces, en ese sentido, eh, más allá de que no es optativo, no todas las familias lo toman con la importancia y con la seriedad que tiene que ser. Bien, voy leyendo algunos comentarios. O David, ¿me querés leer vos? Dale.
Bueno, me parece que algunas cosas ya las fuiste diciendo. Claro, algunos iba leyendo y iba tratando sí. de comentar por ese lado. Ahí está el comentario de Héctor. Decía si aún con los nuevos contextos y nuevas formas de ver la sexualidad, las nuevas configuraciones en las identidades de los niños y niñas de hoy, el proceso de castración sigue funcionando de la misma manera descrita por Freud. No y sí. ¿Por qué no y sí? Esto en realidad depende de donde lo mirás, ¿no? Obviamente, si vos mirás de la teoría psicoanalítica, vas a tener como el lente puesto desde esa mirada y algunas cosas van a parecer ser encajar. Yo lo que creo, esto es una mirada muy, muy personal, ¿no? Pero lo que creo es que este modelo, este dispositivo de la sexualidad, del cual también, digamos, la teoría psicoanalítica colabora y sale y, digamos, un poco se crea y colabora en ese dispositivo, creó subjetividades, ¿no? Y esas subjetividades que fue creando, esta mirada de cómo vivir la sexualidad, se va quedando como una huella a nivel inconsciente. Entonces, no es que automáticamente, porque hoy digamos, bueno, Freud ya fue, automáticamente se desapareció esa forma de ver la subjetividad o ver la sexualidad y ya no está, y no vamos a encontrar cuestiones así en lo cotidiano. Entonces, sí creo que actualmente hay otros modos de crianza que permiten otros modos de subjetividades, otros modos de ver la sexualidad y de entenderla, que hacen que cada vez sea quizás menos estas cuestiones de, bueno, ver la castración tal cual como la describía Freud en la subjetividad de un niño o una niña. Pero eso no quiere decir que no, porque uno es criado con sujetos que están atravesados por su propia historia, y en algunos esa historia se puede flexibilizar y cambiar y en otros no es tan sencillo. Así que por eso es que no es que no vemos, yo creo que hoy se puede leer también algunas cuestiones de la castración, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la niña, o cómo influye eso digamos, en función a esta cuestión más de no poseer o de envidia, digamos, del falo, pero hay otras formas de leerlo hoy en día que son como más adecuadas. Ahí si se escucha algo de fondo, que espero que no, pero bueno, parece que alguien en la vereda está retando a la mascota. Así que bueno, en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, eso también es una teoría y la lectura que se da desde esa teoría, por ahí a veces hasta se forza que se encaje, ¿no? Pero yo creo que hoy en día hay otras formas de ver porque hay otros progenitores con otra conformación psíquica, más alejada de este modelo más moderno, ¿no? Bien. ¿Alguna preguntita más? Bueno, muy bien. Bueno, mientras avanzo un poquito más porque se nos está yendo. Voy a ir planteándoles las definiciones que ustedes van a encontrar en el texto. ¿Qué es género? ¿Sí? Hablábamos de sexualidad, vamos a diferenciarla con género. Género es un concepto que viene a dar cuenta de la construcción cultural e histórica de las esferas sociales de lo femenino y lo masculino, y a partir de lo cual se atribuyen roles, atributos y significados sociales. A ver, ahora vamos a ver que en cuanto al género, lo que predominó siempre fue un binarismo, ¿no? Lo femenino y lo masculino. Y había toda una construcción, lo que decíamos antes de los juguetes, los colores, la forma de vestir, la forma de hablar, de caminar, de moverse, el tono de voz asociado a lo femenino, y hay todo lo otro, digamos, o diferentes otras características asociadas a lo masculino. Entonces, cuando alguien no encajaba en una de estos parámetros,
generaba algún tipo de ruido social, era estigmatizado, era catalogado, ¿no? El afeminado, la machona, digo conceptos horrendos, que horrendo lo que estoy diciendo, pero bueno, trato de reproducir, a pesar de que no creo todo esto, pero trato de reproducir lo que uno ha escuchado a lo largo de su vida. Entonces, todo esto tenía que ver con una mirada binaria del género y del género asociado a una construcción totalmente cultural e histórica. Hoy en día, el género está, digamos, está ampliando un poco más esta mirada, se empieza a encontrar, digamos, esta idea de que el género no está asociado a este binarismo solamente y que además, porque además, esto lo dice Ana María Fernández, dice, bueno, cuando coincide sexo biológico, género, identidad sexual, bárbaro, está todo perfecto. Y tipo de vínculo, más vínculo amoroso, genial cuando es hombre, masculino y heterosexual, perfecto. Ahora, cuando hay algo que eso no va por esa línea y ese parámetro, hace ruido, genera, dependiendo, obviamente estamos un poco más avanzados en la sociedad, pero sigue siendo así en algunos aspectos, deja de ser algo que podamos contemplar como parte de la sexualidad, parte de la normalidad. Bueno, el binarismo de género es la idea de que varón y mujer son las únicas categorías que digamos, en las que se pueden dividir los seres sexuados, que además son complementarias, ¿no? Esta idea de, bueno, una complementa a la otra, el varón en esta heteronormatividad, ¿no? Que si uno tiene un género masculino, no puede tener cosas del género femenino. ¿Cómo podés vestirte como se visten los varones, pero, no sé, tener otras conductas más femeninas? Entonces, estas cuestiones se modifican, pero siempre se empiezan a modificar desde la periferia, ¿no? Es como que empieza desde lo que queda afuera a empezar a generar mayor ruido, hasta que pueda empezar a modificarse los estratos sociales. Pero en general, el binarismo está basado en esto, en que además están determinados por la biología, esta cuestión de basarse en el sexo varón, mujer biológico, y lo que plantea, digamos, esta mirada de salirse del binarismo de género es que justamente lo que existe en los sujetos es la variabilidad, no es tan tajante, no todos tenemos, hasta biológicamente, digamos, fisiológicamente todas las componentes de lo que es la mujer o de lo que es el hombre. Entonces, en esa cuestión también, digo, hormonalmente en algunas cosas tenemos, las mujeres podemos tener mayor cantidad de hormonas que son, digamos, consideradas hormonas masculinas, o los hombres tener estrógenos. O sea, esta cuestión también, que a veces se basaba de la biología, se empieza a descubrir que no es tan lineal, que la biología no presenta ninguna variabilidad, y esto también da pie a empezar a pensar que el género tampoco tiene que ser exactamente uno u otro. Y que, vuelvo a decir, es cultural, entonces eso va a ir cambiando a lo largo del avance de la sociedad. Heteronormatividad es otro término asociado a la sexualidad, porque siempre cuando hablamos de esta mirada de la sexualidad, por ejemplo, de Freud, hablamos desde una heteronormatividad. El varón que tiene objeto de amor a la madre, o la nena al padre, en donde hay una mirada digamos, basada en que hay una elección heterosexual como parte de la naturaleza, como necesario para el funcionamiento social, como el único modo de vinculación válido, y entonces eso, si bien, vuelvo a decir, y siempre recalco, se ha cambiado muchísimo, hay muchas personas que siguen pensando de esta misma manera, muchas personas. Entonces, digo, esto, que piensan que la heterosexualidad es la normalidad, y lo demás debe ser una desviación. Cuando uno habla de desviación, ya está hablando de que entonces considera que hay algo que
va por el camino recto y derecho de lo que debe ser. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque, como dijeron algunas compañeras, ustedes se van a encontrar a nivel educativo con sujetos, niños, niñas, adolescentes, adultos, que están atravesados por estas, no solo prejuicios, pero sí por, les diría hasta atravesados por esta forma de pensar y de sentir, porque además no es solo lo piensan, sino que lo sienten así, porque han sido conformados en este tipo de mirada y este tipo de modelo respecto a su propia sexualidad. Cuando uno plantea esto, también lo que está haciendo es reflexionar sobre la propia sexualidad de uno. Bueno, esto lo agrego porque el INADI lo plantea, pero me parece fundamental. ¿Qué es discriminar? Porque es un concepto que generalmente escuchamos, pero que además está muy relacionado con lo que tiene que ver con el género, con la sexualidad. Entonces, esto que decía la compañera, los compañeritos se le van a reír o van a decir algo. Bueno, eso, si alguien intencionalmente, sabiendo que está generando un daño, sigue ejerciendo este tipo de acto, no por desconocimiento, ¿no? No hay un niño que por desconocimiento se ríe de un compañerito, sino aquel que con intención lo hace, está de alguna manera discriminando en alguna forma a su compañero. Entonces, pero la discriminación acá también lo plantea desde un punto de vista totalmente, a ver, no solamente individual, sino amplio, social, hasta le diría político, que toda distinción, exclusión, restricción, preferencia, acción u omisión que arbitrariamente tenga por objeto o por resultado anular, menoscabar el reconocimiento, el goce o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de los sujetos por estas, digamos, a ver, de los sujetos reconocidos por la Constitución en la Argentina, pero que además en la Constitución nadie dice, ay no, pero esto es para alguien heterosexual, binario y no, a ver, somos todos sujetos. Entonces, en ese sentido, sostener, digamos, una práctica o una omisión, o sea, no hacer algo o excluir a alguien por motivos que tienen que ver con el género, con la sexualidad, y acá hablo de decir, bueno, porque es mujer, porque es hombre, porque es trans, porque es travesti, como la denominación que quieran atribuirse, es un acto de discriminación. O porque es homosexual o porque, a ver, igual porque es heterosexual, no he escuchado nunca en mi vida que alguien perdió un trabajo porque es heterosexual, por ejemplo. Entonces digo, en ese sentido, claramente, hacerlo por eso, digamos, porque tenés una elección sexual distinta a la que supuestamente tiene la mayoría, digo supuestamente, es un acto discriminatorio. Me parece importante tenerlo en cuenta porque a veces lo hacemos sin darnos cuenta. No es que estamos exentos. Invisibilización, esto ya algo lo dije, ¿no? Que tiene que ver con los mecanismos culturales que llevan a que justamente haya un grupo que quede por fuera de lo visible, de lo normal y de lo esperado. Y eso tiene que ver con lo que dice acá el texto, o sea, con una relación de desigualdad en donde hay un grupo que tiene cierto poder para poder invisibilizar a otro grupo que no lo tiene, ¿no? Y para eso también se recurre a estereotipos, a generalizaciones, a desinformación, ¿no? También a poder contribuir con esa capacidad de invisibilizar. Porque digo, bueno, el hecho de que durante mucho tiempo una persona no dijera no tiene por qué decirlo, pero digo, con más razón, no pudiera expresar su elección sexual, tiene que ver también con esto, porque expresarlo implicaba una serie de catalogaciones, o sea, estereotipos, o sea, con una mirada bastante mala respecto a su práctica. Yo a veces he planteado esto de que, por ejemplo, a mí no me gusta el término de salir del closet, ¿no? Esta cuestión. A mí me parece que eso
horrendo ese término porque es horrendo porque nos marca cómo hemos llevado a un montón de sujetos a estar en un lugar escondido, como si no pudieran ser visibles, ¿no? Invisibilizados. Por eso digo que es horrendo, porque no me gusta, porque estamos sosteniendo que tiene que haber una necesidad de que alguien salga del closet. No tiene por qué ni siquiera existir esa posibilidad de que alguien tenga que estar escondido cuando tiene que ver con su género o con su elección sexual. Bueno, la naturalización, proceso por el que se instalan como naturales pautas o construcción de instituciones socioculturales. Cuando hablamos de naturalización, no tiene que ver solamente con la sexualidad, obviamente, pero también con el género. Hay muchas cosas que naturalizamos con respecto al género, no hablo solamente, con respecto a las mujeres, hay cosas que naturalizamos como características propias de la mujer, ¿no? Y les voy a decir algo que me parece que pasa casi siempre. Las mujeres somos más ordenadas, somos más prolijas, somos las más aplicadas, ¿no? Esto seguramente muchos habrán escuchado, bueno, hacelo vos que sos más aplicada, vos que tenés mejor letra. Esto es una construcción totalmente, además, errónea, de que el género está asociado a esas características, ¿no? El género mujer está asociado a esas características. Y naturalizamos eso, y creemos que está bien, y que está bien que nos pidan que seamos las maestras, las secretarias, todas las que tienen que ver con las ciencias sociales, vamos las mujeres. ¿Cuántos hombres habrá? No, ahora no puedo ver todos los que hay, pero en ciencias sociales, lamentablemente, los hombres siempre son minorías. Y digo lamentablemente porque, a ver, en general también estamos naturalizando que hay cuestiones a las que somos más capaces, las mujeres, o nos sale más fácil, o nos gusta más, o deseamos más, porque no sé hasta dónde realmente lo deseamos, o fue que culturalmente estamos ahí ubicadas en ese lugar. Pero digo, en este sentido, tiene que ver la naturalización, ¿no? Con construcciones, con cuestiones que se van, digamos, además que se van universalizando. Bien. Quiero ver, un ratito más. Bueno, los grupos vulnerados tiene que ver con esto que venía diciendo, todo esto que queda invisibilizado, y esto me parece importante como definición, que ningún ser humano ni grupo poblacional es vulnerable por naturaleza. Por eso es que no dice grupos vulnerables, sino grupos vulnerados, porque justamente este lugar de vulnerabilidad está ejercido por, digamos, por esta construcción cultural y social de que hay personas que pueden tener acceso y el privilegio de ciertas prácticas y otras que deben quedar al margen porque no entran dentro del sistema o no, y quedan en una situación de desigualdad. Entonces, en este sentido, lo que plantea el texto es decir, bueno, hay grupos que son vulnerados por esta mirada y esta creencia con respecto a la sexualidad, con respecto al género, y que terminen quedando por fuera con desigualdades a nivel del poder, con desigualdad a nivel socioeconómico, con desigualdad en el acceso a sus derechos. Entonces, en ese sentido, pasan a ser vulnerados y pasan a ser mucho más, con mayor vulnerabilidad que los que están en el otro grupo social. Bueno, la orientación sexual. ¿Qué es una orientación sexual? Bueno, es la capacidad de sentir atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras personas. Pueden ser de géneros diferentes, del mismo género o de varios géneros. A ver, en esta cuestión de la orientación sexual es lo que se denomina, heterosexualidad o homosexualidad o bisexualidad, ¿no? Esta tercera, que no es lo que, no consideraba Freud como parte de una sexualidad adulta. Sí hablaba de la bisexualidad como parte de la sexualidad infantil, pero Freud también cae en esta mirada binaria en la que él dice, en la adolescencia tiene que haber una elección, tiene que elegir uno u otro. No se puede ambos. Entonces, en este sentido,
ahí podemos encontrar como una gran diferencia en lo que hoy se puede entender como orientación sexual a lo que se entendía en la época de Freud. Identidad de género es la vivencia interna e individual del género, como cada persona lo siente. O sea, cada uno también tiene, y vamos construyendo una mirada del género con el cual nos identificamos, y puede ser que algunos no se identifiquen con ninguno de los géneros que conocemos. Entonces, en este sentido, esa identificación del género, digamos, lleva a, bueno, a la apariencia, digamos, a la modificación de la apariencia corporal, a la vestimenta, al modo de hablar, a los modales. Esto es lo que yo les decía. Hay construcciones, estereotipos asociados a cada género, y hay personas que no se sienten que pueden estar incluidas en uno o en otro. Directamente es como podríamos decir que, digamos, esta mirada de no sentirse contenido por el género, por el binarismo del género. Bueno, y después términos como cissexismo. Este término de cis tiene que ver con un poco en contraposición con lo trans, ¿no? El transgénero era aquel que, digamos, estaba con un género diferente, a una autopercepción de su género diferente al sexo biológico. Y el cisgénero tiene que ver, por ejemplo, con alguien que su género o cisexual con su género coincide con el asignado a nacer. Entonces, en este sentido, tenemos estos términos que por ahí uno no los escucha tanto, no se escucha cisgénero, por ahí cis, trans, se puede llegar a escuchar respecto a la sexualidad. Intersexualidad. Bueno, esto también lo toma Brisegni, después lo vamos a ver cuando veamos en adolescencia, pero el término de intersexualidad engloba, digamos, a aquellas personas que tienen dentro de lo que es su desarrollo anatómico una corporalidad diferente a la que podríamos decir exactamente femenina o exactamente mujer o exactamente hombre, ¿no? Esas variaciones corporales que algunos sujetos tienen de, por ejemplo, haber nacido con partes de los órganos femeninos y partes de órganos masculinos, y que en este sentido, durante muchísimos años, ahora está prohibido, pero durante muchísimos años se sostuvo la reasignación de un sexo en función de la decisión de los padres, ¿no? Como durante mucho tiempo generar una vagina era más sencillo quirúrgicamente que generar un pene, y funcionalmente pareciera ser, porque la verdad que en los estudios que se hizo después no se considera que fuera así, pero pareciera ser que iba a tener mayor posibilidades de tener placer siendo un órgano, una reconstrucción a un órgano femenino. Lo que se hacía en las personas que nacían con estas características era una operación de reasignación cuando era bebé. Entonces, esto es lo que se prohibió, y hoy por hoy se permite que las personas, los sujetos que tienen esta corporalidad, elijan si desean o no hacerse una reasignación de sexo, digamos, sexo fisiológico sería, ¿no? Fisiológicamente si quieren o no hacerlo. Y bueno, y por último, las siglas que tienen que ver con este colectivo, que trata de englobar a las diferentes sexualidades, a las diferentes personas, digamos, en realidad, a las diferentes personas que tienen diferentes manifestaciones de su sexualidad, y que además que no está incluida allí la heterosexualidad, porque justamente lo hegemónico, lo normativo era la heterosexualidad. Entonces se crea este colectivo justamente para contener a todo aquel que no entraba en aquello que ya estaba determinado culturalmente. Y es una sigla que, bueno, acá me faltó agregar el más, pero tiene, digamos, es LGTBIQ+, porque lo que hoy por hoy se entiende
es que como constantemente la sexualidad va ampliando y modificando sus miradas respecto a las vivencias de cada sujeto, esto también implica tratar de incluir a la mayor cantidad de personas y de no nuevamente cometer el error de dejar por fuera a un montón de personas que están sintiendo quizás, no se están sintiendo identificadas con esos, digamos, diferentes colectivos dentro de este macro colectivo, y poder ampliar la mirada. Bien, esto por ahora. Y yo, por último, y en realidad ya estoy como muy atrasada, le puse algunas leyes. Ahora me estoy acordando que me olvidé de la ley del cupo trans. Pero bueno, me olvidé esa, creo que me faltan otras más. Seguramente me faltarán leyes. Pero bueno, voy a poner algunas, me acordé de la ley IBE y la agregué por último, pero seguro me estoy olvidando un montón de leyes, sepan disculpar. Les digo algunas, estuvieron diciendo en el chat esta, que es la ley de educación sexual integral, es una ley del 2016, y esa ley hasta el 2018, que fue cuando, si no me equivoco, que fue cuando se debatió la interrupción del embarazo, no se había implementado como obligatoriedad, era como, bueno, sí, es obligatoria, pero bueno, y fue como pasando. Ahí se sacó una resolución y se planteó, digo, en ese sentido hubo alguna modificación, pero bueno, no fue, imagínense, hablamos del 2006 al 2018, o sea, un montón de tiempo. La ley 26.618 es la ley del matrimonio igualitario, que se sanciona en el 2010 y que, digamos, lo que permite justamente es poder, digamos, permitir, digamos, el matrimonio civil de personas del mismo sexo género. Y esto, bueno, me parece como que en su momento fue súper cuestionada, como miradas totalmente opuestas de la misma situación, y la verdad que, a ver, digo, hay muchas cosas que nos enojamos, criticamos, o sea, pero la verdad que después como sociedad no ha cambiado mucho, no es que se sacó una ley y entonces ya no se pudo, las personas heterosexuales no se pudieron casar más, o sea, no, en realidad amplió derechos, nada más. Bueno, el decreto de necesidad de urgencia, esto tenía que ver con poder reconocer a, digamos, a los hijos e hijas nacidos previo al matrimonio igualitario como un reconocimiento como hijos de la pareja, porque esto no existía, ¿no? Entonces, bueno, esto se amplió a lo que ya se había sancionado en el 2010 para poder, digamos, contemplar, principalmente con lo que tenía que ver con prestaciones médicas, todas estas cuestiones de derechos en ese sentido también, ¿no? Después, la Ley de Identidad de Género del 2012, que se sanciona. Después tenemos bueno, en 2013 se hace la de reproducción asistida, que lo que lleva es a permitir, digamos, me sale abordaje, pero no es abordaje. Bueno, poder cubrir, digamos, la reproducción asistida a nivel público y privado, digamos, obras sociales prepagas, poder cubrir este tipo de reproducción y que pueda hacerse en Argentina y que se pueda, digamos, tener un marco también legal alrededor de este tipo de reproducción. Esta reproducción asistida, hoy por hoy en nuestro país, por ejemplo, no existe una reproducción con vientre subrogado, digamos, vientre alquilado, por eso es que muchos de los casos suelen suceder fuera del país. Pero bueno, en este caso fue una ley que permitió ampliar en ese sentido la posibilidad del acceso a la reproducción asistida.
Y en el 2018, esto es lo que les decía, se hizo una resolución que dijo, bueno, efectivamente vamos a aplicar la educación sexual integral que hace 12 años que está sancionada, pero que hemos de, ay, bueno, no sé, puede ser, y no se ha aplicado. Bueno, ahí se implementó la obligatoriedad. Antes estaba como, bueno, depende. Y por último, y me están faltando cosas, seguramente, lo de la ley de cupo trans, es algo reciente, el año pasado creo que se sancionó, si no me equivoco, y me olvidé. Es la que se sancionó también el año pasado, que es, bueno, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo pongo como parte de la sexualidad porque me parece que tiene que ver con eso, con la elección. Le puse brevemente que es lo que oficialmente se plantea brevemente en la ley. Pero bueno, me parece que tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con la elección, tiene que ver con cómo cada mujer quiere vivir, o personas gestantes, ¿no? Quiere vivir ese proceso, ¿no? Hasta el momento había como una serie de obligatoriedad, y si no, había una clandestinidad para la elección de no perseguir con el embarazo, y que obviamente, como toda, digamos, a ver, como toda práctica que además incluye diferentes aspectos de la sociedad y de los sujetos, como hay diferentes instituciones que tienen opinión sobre el tema, ha encontrado sus detractores, y ha encontrado muchísimas personas también que han estado a favor de esta posibilidad de ampliar el derecho, de poder decir, bueno, cada mujer puede elegir si quiere o no quiere continuar con un embarazo dentro de ciertos parámetros lógicos en cuanto a la gestación, ¿no? Que ya